Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos una pareja de argentinos que está viviendo en Portugal hace 5 meses. Yo soy Alejandra. Yo soy Elías. Y en este capítulo les vamos a comentar acerca de los gastos que tenemos mensualmente acá viviendo en Portugal, como decía, más específicamente en la ciudad de Portimao. Vamos a contar acerca de los gastos que tenemos mensualmente respecto al hogar, respecto al transporte, respecto a las salidas, a la ropa, Al alquiler, a los gastos, a los impuestos de la casa. Bueno, y además queremos comentarles cuánto representan todos esos gastos que tiene uno para vivir en un mes completo respecto al sueldo que uno tiene o a 2 sueldos mínimos, por ejemplo, en el caso de que sean una pareja que ganen el sueldo mínimo o un poco más, como sería nuestro caso. En este capítulo vamos a hablar acerca de nuestra experiencia, de cuáles son los gastos específicos que nosotros tenemos mes a mes. Recuerden que eso va a depender de cada pareja, de cada uno, de cuáles sean las prioridades. Algunos van a tener más gastos, otros menos. Va a depender de la calidad de vida que ustedes quieran tener acá en Portugal. Bueno, yo les voy a mencionar acerca del alquiler. Nosotros estamos pagando este departamento, que es un T1, se especifica de esta manera. T1 cuando cuenta con una habitación, T2 dos habitaciones, T3, bueno, y así consecutivamente. El valor de este departamento mensual es de 650 euros. Tenemos un gasto de luz aproximadamente de 49 euros. Un gasto de agua de 30, 29 euros aproximadamente. Y gas no tenemos, no contamos con eso. En este edificio, digamos, no cuenta con ese. Claro, en este departamento tenemos todo eléctrico, es decir, la cocina, el horno, todo es eléctrico, no tenemos gas. Entonces, la mayor parte del gasto... Sí, la mayor parte del gasto se lo lleva la electricidad porque contamos con una cocina eléctrica, con un termotanque. Claro, entonces gasto de gas no tenemos porque en este edificio es todo eléctrico. Quizás va a pasar en otros casos que tengan el gasto de gas aparte y el gasto de luz aparte. Como decía Elías, nosotros tenemos un gasto de 49 euros de luz. En otros casos, en los que tengan gas, por ejemplo, van a tener seguramente esos gastos divididos. Quizás paguen menos de luz, pero le sumen el gasto del gas. Estuvimos mediando y aproximadamente es lo que nosotros, el exceso de luz que nosotros gastamos es el gas, el impuesto, digamos, en gas que otros departamentos pagan. Además, el otro gasto es el del cable. Nosotros, si bien acá no tenemos televisión, pero hay un pack que ya viene el cable, el wifi de la casa, el internet y los 2 celulares. Es decir, el gasto que tienen los 2 celulares, como ser llamadas ilimitadas, mensajes, llamadas ilimitadas acá dentro de Portugal, digamos, mensajes y 10 gigas de internet tenemos cada uno. Por el cable, wifi y el gasto de los 2 teléfonos, sería el abono y el internet de los 2 teléfonos, tenemos un gasto de 59 euros mensuales. Hablando de esto, les quiero recomendar que cuando contraten la compañía se aseguren bien, averigüen y demás, porque hay compañías que por ahí nosotros tuvimos con la que tenemos actualmente varios inconvenientes de gastos, algunas cosas nos cobraron de más, que no nos explicaron. Tuvimos un poco de problemas con el servicio, así que les recomendaría a ustedes, para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que busquen recomendaciones cuando llegan a Portugal a la hora de contratar un servicio de internet y cable. Otro gasto muy importante es la comida. Es la comida y los gastos que uno tiene, por ejemplo, en el supermercado, que tiene que ver con higiene, alimentación y limpieza. El gasto aproximado, eso va a depender de cada familia, de cuántos sean y demás, pero el gasto aproximado que se tiene es de 250 a 300 euros, nosotros siendo una pareja. Alimentándonos completamente con lácteos, carnes y teniendo la heladera llena todo el mes. Exacto. Consideramos que la comida es bastante accesible, al igual que la ropa. Pero bueno, redondeándolo, nosotros tenemos un gasto mensual en supermercado de 300 euros. Respecto al transporte y a la movilidad, para las personas que si vienen acá y utilizan el autocarro, que llaman acá, que es el colectivo, lo utilizan para ir a trabajar, para moverse constantemente,
Hay una tarjeta que es como un pase libre que sale 30 euros mensuales y ustedes pueden usar el colectivo todas las veces que quieran. Esto lo recomendamos, como les decía, sale 30 euros mensuales. No es nuestro caso, nosotros no usamos porque o nos manejamos caminando o además en moto que, bueno, tenemos una... Contamos con una moto eléctrica que a mí me la prestan y al ser eléctrica uno la conecta en su domicilio, va con una conexión de 220 watts y la podés usar. Creo que tiene una autonomía de 30 minutos andando. Nosotros, gracias a la moto, nos ahorramos el gasto de la nafta, por ejemplo, y nos ahorramos el gasto de pagar un seguro y demás. Al ser una moto de baja cilindrada, esta no requiere o no precisa de licencia de conducir. Es tomado así como un trotinete o un monopatín, como lo llaman eléctrico. O una bici eléctrica. Entonces la misma no requiere, digamos, de todos los otros requisitos que sí lo piden las normas de tránsito. Como ser el carnet de conducir y el seguro. Yo creo que es una oportunidad para todos aquellos que venimos afuera. Claro, el carnet de conducir por ejemplo, nosotros tenemos carnet de conducir de Argentina, pero solamente podés conducir hasta 90 días con tu carnet de tu país de origen acá en Portugal, si no sos europeo. Pasado esos 90 días, recién el día que tengas la residencia acá. Entonces, como decía Elías, la moto es una gran oportunidad, la moto eléctrica es una gran oportunidad para movilizarse, así como la bici eléctrica y el trotinete, para movilizarte, ir al trabajo o a lugares no tan lejanos. A nosotros nos ahorra mucho dinero porque no gastamos en colectivo. Nosotros tenemos la tarjeta de vaivén, pero solamente le cargamos un poco de dinero, 10, 15 euros por mes, como para usarlas en el caso de que necesitemos. También quiero comentarles que el pasaje de colectivo vale 70 céntimos. Si tenés la tarjeta de vaivén, acá en Portimao, si tenés la tarjeta de vaivén, la recargas, por ejemplo, 10 euros y vos con esa tarjeta, cada pasaje te sale 70 céntimos. También podés subir al autocarro, al colectivo y pagarle directamente al chofer, pero si no tenés la tarjeta te sale una cosa así de 1,70 € aproximadamente el pasaje. Así que bueno, eso sería otro de los gastos que podrían tener de movilidad acá en Portugal. Y otro gasto que pueden tener, que eso va a depender de cada persona, de cada familia, también es la vestimenta, la ropa. Desde nuestra experiencia nos parece que la ropa es muy barata, es muy accesible. Es de calidad. Nosotros hemos ido, digamos, tenemos ya definido un lugar, pero sí hay varios donde yo al menos me vestí como para el trabajo y con muy poca plata. ¿Y cuánto pagaste en una remera, un pantalón, más o menos? 3,50 € aproximadamente. ¿Una remera? Una remera. ¿Y un pantalón también? Un pantalón, sí, no, un pantalón un poquito más, sí, 7 euros, 5 euros aproximadamente. Ok, entonces una remera entre 3 y 4 euros. Estamos hablando de marcas económicas, como por ejemplo, vamos a decirlo, como por ejemplo Primark. Primark acá es un lugar una tienda de ropa muy reconocida que tiene precios muy accesibles y muy buena calidad, como decía él. Una remera entonces entre 3 euros y 4 euros. Sí, 10 euros aproximadamente, un estilo jean o pantalón de vestir tipo chino. Y un short, 5 euros aproximadamente. Yo también me he comprado, por ejemplo, remeras por 2 euros, por 3 euros. Estamos hablando de ropa nueva. También para nuestros trabajos tuvimos que comprarnos algunos uniformes, como ser ropa negra para el restaurante y esas cosas. Y también pagamos esos precios. Una zapatilla de buena calidad puede llegar a salirte a 30 euros. Conseguís de menor precio y de precios mucho más altos, por supuesto, pero son de buena calidad. Unas sandalias puedes pagar entre 6 euros, 9 euros. Lo que es ropa y calzado lo vemos muy accesible, al igual que la comida. Entonces, vestirte, no hablamos de grandes marcas, hablamos de marcas económicas, pero de buena calidad, es muy accesible. Bueno, y otro gasto que también eso va a depender de ustedes, que no podemos brindarles un monto fijo, pero va a depender de ustedes, es el hecho de que quieran salir a pasear o salir a comer, salir a tomarse un helado, que a veces uno cuando recién llega o por ahí quiere conocer lugares o no, va a depender eso de su estabilidad, de su bolsillo, de su economía. Nosotros la última vez que salimos a comer, comimos un plato de... Bitok,
El bitoque acá es un bife de carne bastante abundante, papas y una ensalada. Claro, y eso cada plato salió 15 euros con 90 céntimos, redondeemos 16 euros. Y después pedimos una botella de vino que la pagamos 18 euros. Redondeemos aproximadamente comer eso para 2 personas con una bebida, 50 euros salir a comer. Obviamente tenés en el menú otras opciones como ser pasta, las pizzas y demás que pueden valer entre 8 y 13 euros más o menos, sí, entre una piseta individual y un plato de pescados también, esos ya están un poquito más caros. Tomar, por ejemplo, un vaso de cerveza, un chop, como le suelen llamar, acá les llaman canecas o imperiales, son las medidas. La más chica está a 1,50 € y la más grande entre 3 y 4 euros. Tomarte un jugo, una gaseosa también entre 2 y 3 euros. Hablando en un restaurante, ¿no? Para salir a comer, obviamente que va a depender, hay restaurantes más baratos, hay más caros, pero aproximadamente nosotros calculamos una cena completa con una bebida entre 30 y 50 euros. Bueno, y otro gasto que también va a depender de cada uno, de las actividades y demás. Nosotros, en nuestro caso, yo voy al gimnasio. Entonces, de gasto mensual, el gimnasio mensualmente sale 39 euros y es un pase libre. No es que solamente vas a hacer complemento, musculación, sino que tenés yoga, tenés pilates, algunos tienen natación. Tenés un montón de actividades dentro del gimnasio, son gimnasios muy lindos, muy grandes, la mayoría de los que conocimos acá. Entonces es un pase libre, vos vas cuando querés, en los horarios que está abierto. Todo va a depender, como le decíamos, de la familia, de los gustos, de los gastos que quieran tener y de lo que se quieran privar. Bueno, entonces de gastos mensuales tenemos de alquiler 650 euros. De luz tenemos 49 euros. De agua, 31 euros. De gimnasio, 39 euros. La compra del supermercado, 300 euros. Además tenemos de internet, teléfono y cable, 59 euros. Entonces a nosotros nos da un total de 1.128 euros. Sin sumar ropa y sin sumar restaurantes ni colectivos. Eso lo van a ver ustedes dependiendo de los gastos que crean o que tengan acá. Lo que pueden hacer es, dependiendo cuántas personas trabajan, por ejemplo, como decíamos, si 2 personas cobran el sueldo mínimo o 2 personas cobran 800 euros mensuales, son 1.600 euros. A esos 1.600 euros pueden restarle los 1.128 euros y eso es el resto que les quedaría para otros gastos o para ahorrar, por ejemplo. Aclaro esto porque muchas personas me decían, ¿cómo haces para vivir con un sueldo mínimo y alquilar y demás? No, la verdad es que considero que la vida que nosotros llevamos, como ser alquilar solo un departamento, desde el vamos, que es lo más caro, que es el alquiler, una persona con un sueldo mínimo trabajando sola no podría pagarlo, o podría pagarlo, pero no le restaría para los demás servicios o para otros gastos. Entonces tengan en cuenta eso. Por ahí nosotros, sí, al trabajar los dos, podemos sustentar. Exacto. Pero bueno, espero les haya servido este video. Siempre recuerden que hablamos desde nuestra experiencia. Cada uno va a tener su propia experiencia, sus propios gastos, va a hacer su propio camino. Siempre lo aclaramos. Es solo una guía para que tengan una idea de cómo nos manejamos y cómo nos está yendo y cuál es la cuestión económica acá en Portugal. Así que bueno, nos despedimos. Hasta el próximo video. Recuerden dejar en los comentarios cualquier otra duda que surja, cualquier otra idea que tengan, que quieran que hagamos videos, alguna información que les sea útil, que les esté faltando o que quieran saber de nuestra experiencia. Bueno, y si no lo has hecho todavía, suscríbete, dale a la campanita y deja tus comentarios. Así podemos quitar todas sus dudas y seguir haciendo este tipo de videos. Les mandamos un abrazo enorme, que estén bien, nos vemos en Portugal.